William Henry Gates III, nacido el 28 de octubre de 1955 en Washington, más conocido como Bill Gates, es un empresario y filántropo estadounidense, cofundador de la empresa de software Microsoft, productora del sistema operativo para computadoras personales más utilizado en el mundo. Microsoft Windows. Creó esta empresa el 4 de abril de 1975, siendo aún alumno en la Universidad de Harvard. Microsoft Windows es el nombre de una familia de sistemas operativos desarrollados por Microsoft desde 1981, año en que el proyecto se denominaba Interface Manager. Microsoft comercializó por primera vez el entorno operativo denominado Windows en noviembre de 1985 como complemento para MS-2. Microsoft Windows llegó a dominar el mercado de ordenadores personales del mundo, superando a MacOS, el cual había sido introducido previamente a Windows. En octubre de 2009, Windows tenía aproximadamente el 91% de la cuota de mercado de sistemas operativos en equipos cliente que acceden a Internet. Windows 1.0 se anunció en noviembre de 1983, pero no se publicó hasta 1985. Los programas suministrados en esta versión fueron la calculadora, el calendario, el visor del portapapeles, reloj, panel de control, bloc de notas y Paint. Salieron en 4 versiones, cada una corrigiendo errores de la anterior. 1.01, 1.02, 1.03 y 1.04. Windows 1.0 en todas sus versiones no permiten la superposición de ventanas, debido a que Apple Computer ya contaba con esta característica. En su lugar fueron mosaico en todas las ventanas. Solo los cuadros de diálogo podrían aparecer en otras ventanas. Esta versión se distribuía en 6 disquetes de 360 kilobytes. El sistema entero instalado superaba ligeramente los 2 megabytes. Windows 2.0 fue lanzado en octubre de 1987 y presentó varias mejoras en la interfaz de usuario y en la gestión de memoria e introdujo nuevos métodos abreviados de teclado. También podría hacer uso de memoria expandida. Además, incluía nuevas aplicaciones gráficas como, por ejemplo, Microsoft Excel y Microsoft Word para Windows. Windows 2.0 todavía usaba el modelo de memoria 8088, es decir, utilizaban memoria en modo real, por ello estaba limitado a 1 MB de memoria RAM. Se eliminó la barra de tareas, convirtiéndose en el escritorio. Luego se lanzó la versión 2.1, con la diferencia de que soportaba HMA. Windows 3.0 que se lanzó en 1990, y Windows 3.1 que se lanzó en 1992, mejoraron el diseño, debido a la memoria virtual y los controladores de dispositivo virtual que permitió compartir dispositivos arbitrarios entre DOS y Windows. Además, las aplicaciones de Windows ahora podrían ejecutarse en modo protegido, que les da acceso a varios megabytes de memoria y se elimina la obligación de participar en el esquema de la memoria virtual de software. Salieron otras versiones, que solo existieron en chino. Windows 95 fue lanzado en 1995, con una nueva interfaz de usuario, compatibilidad con nombres de archivos largos de hasta 250 caracteres, y la capacidad de detectar automáticamente y configurar el hardware instalado. De forma nativa podrían ejecutar aplicaciones de 32 bits, y presentó varias mejoras tecnológicas que aumentaron su estabilidad respecto a Windows 3.1. Existen versiones tanto en disquetes como en CD-ROM. Microsoft recomendaba tener un procesador 386DX o superior, 4 MB de memoria, un espacio de 40 MB en el disco duro, y resolución VGA, o superior, para instalar Windows 95. Windows 98 se publicó en 1998, incluye correcciones para muchos problemas menores, un soporte USB mejorado, y el reemplazo de Internet Explorer 4.0 con el considerablemente más rápido, Internet Explorer 5. También se incluyó la conexión compartida a Internet, que permitía a múltiples ordenadores en una LAN compartir una única conexión a Internet por medio de NAT. También incluye un soporte integrado de unidades de DVD-ROM. Microsoft recomienda tener un procesador 486DX2 o superior, 16 MB de memoria RAM, espacio en disco duro mayor a 250 MB, resolución VGA, o superior, unidad de CD-ROM, y un mouse. Windows Millennium Edition o Windows ME, fue lanzado al mercado en el 2000. Incluía Internet Explorer 5.5, Windows Media Player 7 y la aplicación Windows Movie Maker, que es la que estoy usando al realizar este video, ya que tiene como propósito editar y diseñar vídeos. Entre Windows 98 y Windows ME, se lanzó la versión Windows 2000, que fue muy parecida a esta versión. Añade una nueva característica denominada Restaurar Sistema, que permite al usuario guardar y restablecer la configuración del equipo en una fecha anterior. Microsoft recomienda tener un procesador Pentium, 320 MB de espacio en el disco duro, y por lo menos 32 MB de memoria RAM.
Windows XP se lanzó en el 2001, esta versión es la más usada del mundo. Dispone de versiones para varios entornos informáticos, como equipos portátiles, netbooks, tablets, entre otros. Presenta mejoras en estabilidad y rendimiento. Es también la primera versión de Windows que utiliza la activación del producto para reducir la piratería del software. Además, introdujo nuevas características, como secuencias más rápidas de inicio, capacidad de desconectar un dispositivo externo e instalar nuevas aplicaciones sin necesidad de reiniciar, uso de varias cuentas y soporte para la mayoría de módems ADSL y wireless. Microsoft recomienda tener un procesador de 233 MHz o superior, 64 MB de memoria RAM o más, resolución Super VGA, 1,5 GB de espacio en el disco duro, unidad de CD y DVD-ROM y tarjeta de sonido. Windows Vista fue lanzado en el 2007 y fue puesto a disposición de ser comprado y descargado del sitio web de Microsoft. La aparición de Windows Vista viene más de 5 años después de la introducción de Windows XP, es decir, el tiempo más largo entre dos versiones consecutivas de Microsoft Windows. Esta versión contenía Internet Explorer 7, Windows Media Center, Windows Media Player 11, Windows Sidebar, que es una nueva herramienta que permite ejecutar pequeños programas en el escritorio, sin necesidad de abrir ventanas físicas, y Windows Aero, que es una nueva interfaz gráfica que permite la transparencia de las ventanas. Microsoft recomienda tener un procesador de 800 MHz o superior, 512 MB de memoria RAM o más, una tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.0, 32 MB o más de memoria gráfica, y unidades de DVD-ROM. Windows 7 es la versión más reciente de Microsoft Windows. Se lanzó en el 2009. Windows 7 fue concebido como una actualización incremental y focalizada de Windows Vista, lo que permitió tener cierto grado de compatibilidad con aplicaciones y hardware. Windows 7 incluye mejoras en el reconocimiento de escritura a mano, en caso de ser un dispositivo táctil, soporte para discos virtuales, rendimiento mejorado en procesadores multinúcleos, mejor rendimiento de arranque, y mejoras en el núcleo. Además se añadieron elementos al panel de control, como un asistente para calibrar el color de la pantalla, un calibrador de texto, solución de problemas, ubicación, entre otros. También Windows 7 permite ejecutar un equipo virtual Windows XP. Microsoft recomienda tener un procesador de 1 GHz, 1 GB de memoria RAM, tarjeta gráfica compatible con DirectX 9, 16 GB de espacio libre en el disco duro, y unidad de DVD-ROM. Windows 8 es la próxima versión de Microsoft Windows. Su interfaz de usuario ha sido modificado para hacerlo más adecuado para la entrada de la pantalla táctil, además del tradicional mouse y teclado. Esta es una de las muchas características que tiene la futura versión de Windows. Microsoft no ha anunciado aún la fecha de envío, aunque algunos medios de comunicación especulan que podría estar para finales del 2012. Bye.